La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos de San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9:15 a 9:30 por Radio Alas 101.7, Canal Alas TV San Juan, por streaming, changomóvil.net y Contratiempo, los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. Buenos días, memoria. El 17 de noviembre de 1967, Perón enviaba a un destinatario a Buenos Aires la carta que evidencia la contrariedad con el gobierno del general Juan Carlos Onganía. Ha contribuido a su gestación por considerar una necesidad histórica el derrocamiento del presidente constitucional Arturo Illia, pero lo ha desilusionado por entero el primer año de la nueva administración. Y decía ahí, si nuestros compañeros militares logran tumbar a Onganía y ocupar la Casa Rosada, lo demás se lo haremos entre nosotros, asevera. Ya con pocas pulgas al respecto, el caudillo peronista, así consta en la copia que integró el contenido de las cajas de su archivo personal, secuestrados el 8 de octubre de 1976, en un allanamiento coordinado entre el juez federal Sarmiento, fallecidos años después. Pero hay que tener memoria. Se trata de uno de los primeros documentos que se conocen que Perón habla de realizar acciones coordinadas con el radicalismo. En la terminología política de la época, el radicalismo era la fuerza política encabezada por Balbín. Pero eso, al final, no sucedió. Y la carta está dirigida a un tal Morales. Ha sido imposible determinar si concierne a un nombre o a una clave. En sus 18 años de exilio, por razones obvias, Perón utilizó diferentes tipos de recursos a fin de desorientar a los servicios de inteligencia argentinos y extranjeros que lo seguían de cerca y procuraban saber qué se proponía este hombre. El documento lleva la firma de Perón, pero es importante saber el lenguaje cifrado que utilizaba el expresidente para confundir el olfato de una burocracia profesionalizada y entrometida en sus asuntos contuvo con el transcurso del tiempo los sucesivos asilos claves del tenor que sigue: Montoneros, libertad. Anunciamos hecho importante, Enrique. Este es el nuevo vocabulario, mejor dicho, las claves. Retorno, Navidad, queremos que venga, Manuel. Hecho ocurrido es nuestro, Clara. Hecho ocurrido no es nuestro, Anselmo. General Perón, Roble, Cámpora, Toros, López Rega, Estrella y así. Había hecho una nomenclatura para que no se enterara el periodismo, ni las fuerzas de seguridad, ni de espionaje. Entre los papeles de Perón se hallaba un segundo código secreto, con el encabezamiento de no dejarlo jamás a la vista de ninguna persona, tenerlo en lugar seguro y no llevarlo encima. Era un secreto eso. Pero más que secreto de Estado, era el secreto de una especie de enclave, fundamentalmente. Entre las 600 claves consignadas de ese código Vitelio, es Perón, Ulrich, hermanas de Vita, Urso, Bernardo Neustadt, Ursulina, Gelbard, Teresa, Juan Racchini, diputado nacional de los años 40, también tenía ese otro seudónimo. Héctor Cámpora, Norberto, guerrilleros, Hildegard. También hay claves para meses y días, por ejemplo, Oreste, febrero, Orlando, marzo, Océano, octubre, y así sucesivamente se estuvo comunicando durante 18 años y manipulando la realidad.
En su carta del 17 de noviembre de 1967, Perón brama contra lo que considera una traición del general Onganía y su corte pretoriana respecto de las promesas políticas que habría recibido de los militares azules que propendieron el golpe contra Ilia. No todos los militares azules lo habían consultado y lo hizo imposible el antiperonismo. Por otra parte, hay que ver que Frondizi sorprendió incluso a algunos de sus más próximos adeptos al anunciar en las primeras horas de su gobierno una política petrolera y de industrias básicas como la petroquímica. Ahí empezaron las decepciones. La Carta Morales destila urgencia por pasar a la acción contra Onganía. No creo, dice Perón, que en el futuro inmediato pueda presentarse una ocasión más propicia. Hay que operar, así como lo operó a Ilia, ahora lo operaba a Onganía, que eran golpes de Estado, promovidos desde Madrid. Por la forma en que Perón se expresa, debe interpretarse que quienes conspiraban en Buenos Aires se sentían seguros de esos objetivos, que él los fogoneaba. Frondizi sorprendió incluso a algunos de los más próximos adeptos al anunciar en las primeras horas de su gobierno una política petrolera y de industrias básicas. Bueno, y ahí estalló prácticamente. El archivo personal de Perón fue secuestrado, como dijimos, en octubre de 1976. Hay que decir genéricamente el menor plazo posible, insiste Perón, que había que directamente darle el golpe, como finalmente se lo dieron a Onganía. Por otra parte, ¿era posible escribir con tal grado de hipocresía habiendo sido Perón ministro de Trabajo y Guerra y vicepresidente de la Nación hasta apenas meses previos a las elecciones de 1946? Todo era posible, y eso lo venimos viendo de hace 80 años. El tiempo ha cambiado, la nomenclatura del lenguaje político en estos años, en los años 80, pareciera que ningún cronista se precie podía abstenerse de usar palabras como centralidad. En un sentido, Perón y Cristina Kirchner se abroquelan casi del mismo modo, uno u otro, cuando pretenden ponerse a salvo de propios zafarranchos, no innovan, utilizan un lenguaje clásico, son los grandes acróbatas del yo no fui. En 8 décadas de un movimiento político que se columpia desaprensivamente abstraído de la disolución del capital económico, político y moral que han provocado en la Argentina para que todo quede impune. Y ya sabemos, la impunidad, ¿a quién llama? A la impunidad. Dice Perón con mayor gravedad: el país parado, descapitalizado, lo decía, endeudado, con su economía manejada desde afuera, todo el año 1946, parte del 47 nos llevó la situación y recién lo último pudimos poner en marcha el primer plan quinquenal. Eso pasaba en el 46. Lo que pasa es que son 80 años. Veamos, echarle la culpa a Macri de todo lo que pasaba. Pareciera ser el propósito que tuvo y que fracasó Cristina Kirchner, desprovista de defensas naturales para excusarse de los gravísimos errores de gestión de su gobierno putativo. Se ha decidido por inculparlo a Macri de todo, hasta que el infierno se congele. Recordemos este speech. Sí, pero Macri y las acreencias que ya venían desde el año 1945, 1.500 millones de dólares. No era así, como lo dijo Perón, que habían dejado esa deuda. Dejaron 5.500 millones de dólares. Si la verdad no está en la boca de las personas, hay que buscar los documentos. Y los documentos esotéricos, porque es lo que pedía Perón, esto tiene que ser esotérico, es decir, que lo conozcamos solamente algunos hermanos, entre comillas. Y ahí empezó la historia, siguió la historia.
Cristina Kirchner ha redoblado la apuesta de espalda como están los cambios en la sociedad. Hoy dice yo no fui, cuando habla de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández dice yo tampoco fui. Termino bien. Lo que pasa es que tuve que enfrentar la peor hecatombe del siglo, dice, de terror. Y además el título habilitante para afianzarse en la primera línea de combate de una competencia electoral. Se hizo la competencia. Cuéntenos por favor su historia desde el principio. Todo fue brutal en la Argentina de hace medio siglo. Eso lo sabemos. Su papá, su mamá, sus hermanos cayeron como víctimas inocentes o pagaron un precio por igual terrible. Injusto, inadmisible, es cierto, por matar sin ton ni son, en el nombre del delirio de la insurgencia reivindicada por el kirchnerato. Hoy se baten en retirada diciendo, nosotros no fuimos, yo no fui. Lo mismo había hecho Perón, primero estimuló y después despreció. Él fue el que inventó, estimuló, promovió cómo se debía dar el golpe, lo odiaba a Aramburu, para la insurgencia. Esto es Montonero. Y después los echó. Después los echó de la plaza. Después le dijo que eran estúpidos, que eran imberbes. Y sin contar la AAA, que mataron 1000 personas, fundamentalmente intelectuales, como el hermano de Frondizi, en las manos de un brujo que lo manejó desde Madrid hasta acá, y después no tenía ningún problema en manejar, manipular a María Estela Martínez de Perón, hoy viva todavía allá en España. En el caso del kirchnerato, del kirchnerismo, del cristinismo, del populismo, del camporismo, estamos frente a un artilugio cuyo único interés para el examen político o académico deriva de los aspectos inéditos de una nueva tramoyismo, lo que están detrás de la cortina, detrás, lo que no vemos, pero que ellos están haciendo y deshaciendo y preparando, el famoso tramoyismo argentino, donde todos o un grupúsculo, intelectuales, artistas, todos estos tipos que por unos mangos están detrás de la pantalla. Solamente lo vemos cuando la película termina y levantan el telón. Ahí están, ahí los tienen. Y los conocemos. Dentro de la cultura trágica de aquel movimiento que ha cultivado desde el año 2003 y atrás, para atrás, en el 45, empezó en el 44, el 46, eso votó la gente, la mayoría, cansancio que termina con los mismos signos: decadencia, inflación, inseguridad, el sinsentido de la vida. Gracias, hasta mañana.
trampearme y ahora solo han de tocarme los que van con la muerte en el naipe del vivir. Para ganar primero perdí, yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón, que fe tenés, no ves que no acertás, que si apuntas a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan. La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos de San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9:15 a 9:30 por Radio Alas 101.7, canal Alas TV San Juan, por streaming, changomóvil.net y Contratiempo, los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio.